De la palabra a la senadora Laida Sansores San Román del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. La Cámara de Diputados envió a este Senado un dictamen sobre esta miscelánea penal y entre las leyes que contiene está la Ley Nacional de Procedimientos Penales, pues que para nosotros era sencillamente inaceptable. Yo me preguntaba cómo había permitido el licenciado Camacho, siendo uno de los grandes impulsores del sistema de justicia oral, la aprobación de este mamotreto que no era más que una contrarreforma, pero reconozco su voluntad de rectificar y a tiempo. Y por otra parte, hay que reconocer que aquí las comisiones de justicia, de derechos humanos, de gobernación, de estudios legislativos, del senador Gil, abrieron nuevamente las puertas a las organizaciones civiles expertas en el tema. Esta forma de proceder es acertada, debería ser la habitual. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a que el Ejecutivo sea el gran legislador y nosotros figuras de utilería. Por eso me parece que es importante y significativa, porque nació del consenso y de la valiosísima aportación de la sociedad civil. Habla de que cuando queremos, el Congreso también sabe hacer bien su tarea. Con la Ley Nacional de Procedimientos Penales, además de innovadora, estamos de acuerdo. Pero la miscelánea penal abarca 9 leyes más y algunas incluyen aspectos muy delicados. Se nos dijo que el propósito era el de armonizar las leyes ya existentes, pero como acostumbra el gobierno que no es transparente, cuando te pones a escudriñar, encuentras los cachirules. En el Código Fiscal, por ejemplo, de la Federación, incrementaron las competencias de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Se le da un gran poder al procurador fiscal, quien podrá elegir a discreción a sus víctimas, a quien investigar, tendrá la facultad de romper el secreto bancario. Y lo que está en el fondo de la olla, pues es facilitar la persecución política de los adversarios del gobierno, como ocurrió cuando Fox contra el hijo de don Julio Scherer, valiente y reconocido periodista. También podrá pedir los gastos de nuestras cuentas bancarias, tarjetas, sin haberse iniciado una investigación y sin pasar por el control de un juez. Creo que la maña, la mala fe, es costumbre en los palacios legislativos. Y, por ejemplo, también en la Ley Federal de Delincuencia Organizada, con el pretexto nuevamente de la armonización, aprovecharon para incluir temas de operaciones encubiertas, de intervención de comunicaciones, arraigo, otros abusos y aberraciones. ¿Cuándo han oído hablar de miscelánea penal? Esta es otra lamentable ocurrencia del señor Peña Nieto. Una más de sus argucias. Combina modificaciones necesarias con arbitrariedades. Forma con 10 leyes que tienen diferentes objetivos. Un paquete, pero para que te confundas. Los candorosos legisladores, al fin y al cabo, deseosos de servirle, pues se fijan en la envoltura y no reparan que entre las piezas hay escondidas filosas navajas, así como votar a favor. Y aquí, relacionado con la miscelánea penal, hay un hecho de estos días. López Obrador hace un señalamiento y dice: ¿cómo levantan a los maestros y los trasladan a una prisión del norte? Eso es neofascismo. Y contradice la miscelánea penal en su artículo 22, que hoy vamos a aprobar, que prevé que las personas detenidas por delitos federales puedan situarse en sus lugares de origen o de donde está su familia.
haber apresado a los líderes magisteriales de la CENTE, además de una injusticia, es una estupidez del gobierno de Peña Nieto. Es un signo de debilidad. El haberlos enviado hasta Sonora, al otro extremo de donde viven, más lejos que el Chapo, no habla más que el gobierno está muerto de miedo y contradice esta miscelánea penal. El gobierno no se cansa de distorsionar la lucha de los maestros, de inventarles delitos, de organizar campañas de odio en su contra. Hoy están presos sus líderes por el pretexto grotesco que lavado de dinero de 22 millones de pesos. Pues Peña es cínico, porque entonces él ya debería estar en un reclusorio de alta seguridad, condenado a cadena perpetua, porque ¿cómo explica la compra de su Casa Blanca y el depósito en Panamá de 100 millones de dólares en efectivo de sus compras, más todo lo que no pudo ya depositar? A eso se le llama conflicto de interés, lavado de dinero. Eso significa ser corrupto, ser ratero. La reforma educativa, que no se llama engaño, solo existe en los sueños guajiros de Peña. Es inviable porque es una estafa. Quien la propuso está muy distante del corazón de los maestros. No conoce la realidad de México. La reforma no considera el desarrollo de las comunidades. Está encaminada a la privatización y a reprimir y encarcelar a los maestros, violando la ley siempre que se le opongan en el camino. La lucha de los maestros es por una democracia sindical, por una auténtica reforma educativa, por la educación pública, gratuita. La única salida que tiene Peña Nieto, si quiere evitar la escalada de este problema, es que haga uso de sus facultades y proponga de inmediato una iniciativa para dejar en suspenso la implementación de la disque reforma educativa y se siente a dialogar con los maestros y con los expertos. Cuenta nueva y borrón. Hay que hacer primero un diagnóstico, el que necesita el país para una reforma a fondo. Con los maestros todo, sin los maestros nada. Las grandes reformas se hacen desde abajo, se dialoga desde el principio. Y para eso se necesita humildad, valentía y dejar de ser un pelele de los poderes fácticos. Lamentablemente, Peña Nieto no tiene los arrestos de líder que México necesita y menos la autoridad moral. Encabeza la corrupción en México. Él es ladrón, es hoy el abanderado de la inmoralidad y todavía se atreve a meter a la cárcel a líderes sociales y amenazar con sus evaluaciones cuando él está reprobado por la ciudadanía. Y yo le pregunto a Peña que nos dé una explicación, así como se la mandó a pedir a López Obrador, ¿por qué el secretario, el tesorero del Bester no está en la cárcel? Ella está acusada de robo y el que le manejaba todos los dineros y era cómplice de las tranzas que se dieron, pues era el señor Juanito Díaz, el que se quedó con el esqueleto sindical. Y ahora resulta que a este tesorero, ratero y traidor, no solo no lo metió a la cárcel, sino lo hizo su gurú, es su paradigma. En él se apoya para tratar de implementar esta reforma educativa tan importante como la penal. El magisterio ha puesto luz en el camino de la lucha. A Peña ya se le fue el tren y la CENTE ha sorteado sin quebrarse todos los desafíos en sus 36 años de vida. Los maestros aquí se quedan y jamás han claudicado, y más temprano que tarde, a pesar de todo el aparato mediático en su contra, se reconocerá la trascendencia histórica del movimiento magisterial. El magisterio ha dado lecciones de dignidad a un México resignado. Y atrás de los maestros, óigalo bien, senadores que se dedican a platicar y a buscar más privilegios. Atrás vienen otras fuerzas sociales que hoy despiertan ante tanta injusticia. La de los petroleros, óigalo bien también, senador Romero de Champs,
los campesinos, los de Mexicana, los hombres del campo, los estudiantes, los padres del ABC, los padres de Yotzinapa, que no se rinden, y al paso que vamos muy pronto los médicos y las enfermeras. Las protestas no son de un puñado de maestras y maestros, como lo quiere hacer creer la autoridad. No es la lucha de un gremio, es la lucha de un pueblo en defensa de la educación pública, de la educación mexicana, no de la que nos quieren imponer los organismos internacionales. En la escuela pública se dice, se asienta la nación. Se habrá de juntar el grito de los indignados y entonaremos unidos el mismo canto de esperanza de las mujeres y hombres que aún se atreven a soñar despiertos y de día. Exigimos la libertad inmediata de líderes y maestros, presos políticos del régimen autoritario y corrupto de Peña Nieto. El 25 de junio marcharemos. Nos vemos en el Ángel a las 11. ¿Para qué tantas misceláneas penales si no hay la voluntad de aplicar la justicia? Gracias.